Capítulo sexto. De la duración de las penas del purgatorio. Bien quisiera dar al lector la buena nueva que dejó escrita el Padre Solo, de que no pasaban de 20 años estas penas, pero no puedo, porque a uno que predicó esta opinión, le mandó el Santo Tribunal que la retractase y con razón, por estar contra ella autores, fundamentos, revelaciones, dichos y experiencias de papas, en fin, el uso de la Iglesia, que aprueba fundaciones de misas y aniversarios perpetuos por un alma, como también conceder indulgencias de 1000 y 2000 años de perdón y aún de más, pues solo quien oye una misa devotamente concede el Papa Inocencio IV 30.000 años de indulgencia, sobre otras muchas que por esto mismo concedieron otros. En la liturgia jerosolimitana que compuso no menos que el apóstol Santiago, le pedía a Dios por los difuntos que desde Abel yacían en el purgatorio. Nótese que basta entonces habían pasado 5000 años y suponía la Iglesia poder estar en el purgatorio, después han pasado 1698 años y no sabemos que han salido, ni que hayan de salir aún, porque consta que muchos quedan condenados a penar en el purgatorio hasta el fin del mundo. A quien no hace temblar el cuidado de sí será uno de estos. Pues para que lo teman todos, vean el ejemplar siguiente. Apareciéndosele el alma del Papa Inocencio III, a Santa Lugarda, la dijo que Dios por su misericordia lo tenía condenado al purgatorio hasta el día del juicio universal. Lo que atemoriza es que este varón, según Espondano y todos sus cronistas, fue muy timorato y muy amante de Dios, muy caritativo, muy vigilante en su gobierno, muy celoso de la Iglesia, muy ferviente en la fe, tanto que le ocasionó la muerte el celo de protegerla, y en fin, dice el gran juicio de Belarmino que en su concepto no cometió advertidamente culpa grave. Pues si un hombre tan opinado, no solo por bueno, sino por santo, tan sin vicios y con tantas virtudes, se il condenado a la atrocidad de un purgatorio y hasta el fin del mundo y esto por gran misericordia de Dios, como no tiembla quien no es ni ha sido santo, sino pecador, quien alguna vez ha cometido culpa grave y cada hora comete culpas leves. Y sobre esto ni hace penitencia ni gana jubileos, como no tiembla. Es porque no se ha puesto jamás a pensar en este riesgo, pues a fe que no deja de alcanzarle por eso, antes será con menos prevención y con más susto, porque se lo hallará encima sin pensar. Dejo otros ejemplares y paso a la razón que a cualquier entendimiento ha de concluir. O llevas mortales perdonados o solo veniales. Si lo primero, ya sabes que la absolución perdona la culpa mortal y que la pena eterna que merecía se conmuta en la temporal, que es la de penitencia dada y por no igualar esta, mayormente usándose tan ligeras, pasa a conmutarse en la del purgatorio. Haz, pues, alto aquí y suponiendo que en la conmutación, según ambos derechos, se ha de observar igualdad, considera cuál será la pena del purgatorio, habiendo de ser digno de que en ella se conmute la del infierno. No puede igualarse en la extensión, porque es temporal, luego ha de compensarse esta falta de eternidad en la intención, pues cuál será la intención de una pena temporal del purgatorio, que la da Dios para que equivalga a la pena eterna del infierno. No explayo más esta verdad por dejar ese que hacer a tu ponderación, harto te queda que meditar y temer. Si son veniales los cometidos, has de suponer que, según San Vicente Ferrer, por solo un pecado venial se ha padecido un año de purgatorio. Ahora, a razón de un año de cada venial, saca la cuenta de los muchos años de purgatorio que te amenaza, siendo tantos los naíals que en el discurso de tu vida has cometido con un sí o con un no, que son una sílaba y de 2 letras, se corresponde una mentira leve y de pronunciar esta sílaba, que dura un instante de tiempo, te cargas con un año de horrendo purgatorio. ¿Cuántos serán los pensamientos inútiles, palabras ociosas, impaciencias y semejantes defectillos leves, que desde que tienes uso de razón has cometido? Son innumerables. Pues a razón de un año por cada cosilla de estas, que años de amargo purgatorio no te amenazan. Mira si puedes temer que o por mortales, aunque perdonados, o por veniales, no tenga fin tu pena hasta el fin del mundo. Últimamente, debías temerlo aunque fueses tan puro como el sobredicho Papa, pues no siéndolo, sino tan lleno de culpas,
no sé con qué engañas a tu confianza. Sobre la diuturnidad de estas penas hay aún dos circunstancias, porque parece que son más largas de lo que son. La primera es porque en el juicio particular intima Dios al alma el número de siglos porque la arroja al purgatorio y la destierra del ciclo. Esta sentencia la tienen las almas presentes todos los instantes, no hay punto que no la revuelvan en su imaginación y así padecen cada instante lo que en él padecen y todo lo que han de padecer en adelante. Las aflige hoy la pena de hoy y hoy mismo las está afligiendo la consideración de la pena de todos los años y siglos que les restan por tenerla presente, sin que ni el sueño ni el olvido interrumpa jamás tan aceda, amarga y trágica representación. ¿O cómo conocerán entonces el error de haber querido abrazarse con tan largas penas por tan breves gustos y el de por culpas que duraron un soplo, haber querido empozarse en fuegos que duran siglos? Levantara de punto este error el segundo, que fue no haberlo encomendado aquí, pudiendo con facilidad tan breve, acordándose que por no haberse aplicado aquí a ganar una indulgencia que podía en menos de un cuarto de hora, están allí padeciendo angustias y aflicciones que duran y durarán años y siglos. No dudo que esta memoria las ha de rajar de pena el corazón y que cada una como el de Absalón lo ha de tener penetrado de 3 lanzas. La primera será, es posible que pude. La segunda, es posible que no lo hice. Y la tercera, es posible que ya no puedo. Y como nos aman tanto, no dejarán de sentir también el que sabiéndolo nosotros a tiempo, no escarmentamos en ellas, evitando culpas, llorando más las cometidas, precaviéndonos con mortificaciones, solicitando indulgencias y en fin, agenciando con Dios levante a ellas el destierro, para que cuando lo padezcamos nosotros, logremos el mismo alivio. Resulta de lo probado basta aquí que no hay quien no pueda temer salir condenado al purgatorio hasta el fin del mundo, aunque no haya en su vida cometido culpa grave y aunque sí la cometió, se la hayan perdonado, como también que en esta materia no se puede prefijar término cierto, porque la duración de las penas ha de corresponder al número y malicia de las culpas, y como en esto no habrá igualdad, tampoco en aquello. De unas, apud sur, se sabe que están condenados a 1000 años de purgatorio, de otras a 2000 y de otras a más. San Agustín lo explica con el símil de los que pasan cargados por un río, que así como los que llevan más peso tardan más en llegar a la orilla y menos los que llevan menos, así las almas que pasen por el río de fuego del purgatorio con más carga de culpas, tardarán más en llegar a la deliciosa orilla del paraíso y menos las que lleven menos. Y así como dura el fuego de aquí mientras la leña, así el purgatorio mientras las culpas. A la Madre Francisca del Sacramento la solía quitar el sentido y dar desmayos el pasmo de oír y ver almas de religiosos y religiosas perfectísimas, que apareciéndose la contaban los muchos años de purgatorio a que salieron sentenciadas. Y si a esta sierva de Dios, siendo tan pura, la afligía tanto esta noticia, que no debe congojar a los que no son perfectos y son culpados. Si los desprendidos del mundo tardan tanto en pasar este río, que no tardaran los que han de vadearlo cargados de culpas, sin los arbitrios de indulgencias ganadas, ni mortificaciones padecidas. Dígalo el difunto, que apareciéndose a la misma la dijo hacía 80 años que padecía en el purgatorio y no sabía aún lo que le faltaba, y esto era habiendo vivido 3 meses antes de morir en los montes, anegando en continuas lágrimas sus culpas y quebrantando a duras penitencias sus carnes. El alma de un caballero de Soria la dijo: 35 años hace que padezco en el purgatorio por haber juntado mucha hacienda, que acá no me aprovecha, pues nadie se acuerda de mí y estoy penando por lo que otros gozan. Encomiéndame a Dios, que en el mundo no se sabe lo que aquí se pasa y es grande la ceguedad con que se vive. La de otro caballero la dijo que tenía ya más de 59 años de purgatorio y por cosas de que en el mundo no se hace caso. La de otro le dijo avisase a su mujer como ya había 64 años que estaba en el purgatorio por el vicio que tuvo en jugar y por cosas de que aquí no se hace cuenta y allí se toma muy exacta y que lo socorriese con misas. El alma de un gran prelado, arzobispo y cardenal, se apareció a la misma 2 veces y después de haberla dicho su pretensión, concluyó exclamando: quisiera haber sido un pobre cocinero de un convento, porque siendo grandes las obligaciones que tuve por mis puestos, no cumplí con ellas y estoy padeciendo por todo. Pasado mucho tiempo, volvió a aparecérsele,
y extrañándolo la venerable madre que estuviese en el purgatorio, la respondió, estoy y estaré en él, pluguiera a Dios no hubiera tenido prelacías, que tan caras me cuestan. Otras innumerables almas de prelados se le aparecieron y todas le decían, ojalá no hubiéramos sido prelados. Sobre lo que hace esta tan verdadera como salada reflexión un grande ingenio, muchos obispos han muerto suspirando, a quien hubiera sido un fraile lego. Y ningún fraile lego ha muerto suspirando, a quien hubiera sido obispo. Apareciéndosele el alma de un papa, la dijo, eran ya tantos los años que estaba en el purgatorio, que no habría en el mundo ninguno de los que le alcanzaron en él. La de otro papa le dijo, le había granjeado algún alivio la intercesión de los santos que había canonizado, pero que encomendase a Dios a su antecesor, que ya había muchos años que estaba padeciendo. Pues si los pontífices sumos, que son los que expenden el agua de indulgencias con que otros apagan este fuego, están tantos años abrasándose en él, que dilación no amenaza a los que cuidan tan poco de sacar esta agua. La segunda circunstancia porque parece que son más largas de lo que son, es porque la vehemencia intensa del dolor aún a las breves hace largas. Así lo dijo una a la VM más se saca un solo momento de padecer, que padecer ahí hasta el fin del mundo. Extrañando la misma VM que un alma estuviese aún en el purgatorio, porque se le había aparecido ya 40 veces en diferentes tiempos, la dijo, estoy y estaré padeciendo hasta que un hijo mío no litigue y así pídele que deje ese pleito que yo empecé, porque todo carga sobre mí y encomiéndame a Dios, porque aquí los momentos se hacen años y los años se hacen una eternidad. No es para omitido, por ser el que más confirma esta verdad, el caso tan común de aquel monje, que habiendo muerto sin la bendición de su abad y apareciéndosele para que se la diese junta con alguna penitencia, como le diese la de estar en el purgatorio no más que hasta que enterrase en su cuerpo, pues había de tardar tan poco, al difunto le pareció tanto, que prorrumpió en una voz tan horrorosa, que se oyó 4 leguas al contorno y dijo, a cruel abad, a cruel. Tanto he de estar en el purgatorio. San Vicente Ferrer dice que en el purgatorio cada momento pesa 1000 años, luego si cualquiera puede temer, por justo que sea, estar muchos momentos, cualquiera puede temer estar en el purgatorio el tiempo equivalente a muchos millares de años, si cada momento de allí corresponde a 1000 años de aquí. Gritos de las almas de las madres a sus hijos. A hijos de mis entrañas. Oye a tu pobre y afligida madre, que te llama. Ya acabas de leer que un momento de aquí equivale a 1000 años de ahí, pondera cuántos momentos de tiempo hace que morí, no hay número que los comprenda, pues tantos millares de años hace que me tiene aquí tu ingratitud, tu olvido y tiranía. Si un verdugo no acaba presto al que ahorca, te inquietas contra él porque lo hace penar, como no te vuelves contra ti, que verdugo de tu misma madre la haces estar penando tantos años. Si estar un mes de un lado en una mullida cama es intolerable al enfermo, ¿qué será estar de un lado, no un mes, sino tantos años, no en una cama mullida, sino dentro de un fuego devorador? Si estar sobre Olán siempre de una postura, engendra llagas, ¿qué será estar siempre de una postura sobre aguijones de acero tan afilados y encendidos? Si una comedia por gustosa que sea, te molesta, si es larga, ¿qué hará un purgatorio largo? Pues cómo dejas en él a una madre que te dio el ser, que te crió, que te educó, que te amó y que te asistió sano y enfermo, tanto como experimentaste. ¿O qué ocasión tienes de pagarme los dolores que me costó el parirte? Quítame por los que me diste entonces los que padezco ahora y aún te quedaré deudora, porque serán mayores los que me quites que los que entonces me causaste. Sobra para esto en mí la razón de madre y en ti la razón de hijo. Por mujer tenía yo derecho a tu socorro y tú por hombre obligación, a que mujer común verías peligrar, que pudiendo no la defendieses. Pues por ser tu madre he de desmerecer contigo, dirás que ya me haces el cabo de año, no lo niego, pero si un cirujano tuviese a uno atravesado de llagas y no le curase sino en el día en que se cumplía un año que lo hirieron y no se acordase más de él, no sería cruel y desapiadado. Sí, porque daba tiempo a que se cancerasen aquellas llagas. Pues como, estando tan lastimosamente herida y llagada,
Solo un día en el año me aplicas el remedio y después dejas que se canceren mis dolorosas llagas. Ea, hijo mío, abre los ojos y mira esta necesidad para socorrerla, esta obligación para cumplirla. Si Dios me diese lugar para representar mi trabajo a los montes, haría tanto eco mi dolor en ellos, que les quebrantaría las entrañas, no solo la compasión, sino el deseo de ofrecer cuanta plata y oro encierran, para mi rescate. Ea, hijo mío, no seas, pues, más duro que las peñas, ofrece ahora aquí mismo, sin pasar a leer otra línea, hacerme decir misas y si no puedes, óyelas por mí devotamente, pues has leído en este capítulo lo mucho que esto vale, mientras no cumples con esto, reza luego por mí un Padre Nuestro y un Ave María. Capítulo 7 de la terribilidad de estas penas por razón del lugar. Ese Juan Crisóstomo dice, ¿qué más importa emplear el estudio en huir del infierno, que no inquirir dónde está, y porque la noticia del lugar del purgatorio ha de mover a huir de él y acrecentar la compasión de sus habitadores? Trataré de él. Supongo, que como no ha decidido la Iglesia este punto, han discurrido con variedad los autores. Unos dicen que no hay lugar determinado para purgatorio, sino que las almas son purgadas en los mismos puestos donde pecaron, en cuya confirmación traen los ejemplares de muchos que se han aparecido en campos, castillos, iglesias, baños y otros puestos semejantes, donde padecían el purgatorio, por haber sido estos los tratos donde cometieron sus culpas. A una monja cisterciense se apareció otra amiga difunta a su lado en el coro, con un semblante muy pálido y afligido. Se asustó, y recobrada, preguntando a la difunta qué hacía allí, le respondió, hame señalado Dios este puesto por purgatorio por lo que contigo parlaba en él mientras duraba el coro. Avisóte que te enmiendes, porque si no lo haces correrás la misma carrera que yo. Continuó la difunta en dejarse ver allí de su amiga mucho tiempo hasta que a fuerza de las misas y sufragios que por ella se hicieron pasó del coro al cielo. Otros dicen que en el mismo infierno padecen las almas el purgatorio, cuya opinión refiere San Gregorio Lib 4 Dial, capítulo 42. Otros, que en figuras de animales feos y venenosos, en fe de haberse aparecido a Santa Gertrudis unas almas que tenían su purgatorio dentro de unos sapos, que estaban incesantemente arrojando de sí llamas. Otra alma se le apareció en una bestia horrible asida a un tronco sobre la boca del mismo infierno, donde padecía intolerables penas y tormentos. Orando un religioso, Aputpalaf, vio que seguían dos feroces lobos a una mujer, que no llevaba más que una túnica interior, bien que los zapatos eran de oro, y vio que huyendo ella, se entró en el templo, y los lobos se quedaron a la puerta. Preguntó el religioso quién era, y respondió yo soy el alma de una dama, que seguí la vanidad, gastando mucho dinero y tiempo en mi aliño y aunque me confesé, e hice penitencia, lo pago tan rectamente, que me ha dado Dios por purgatorio que en pena del escotado que entonces llevaba. Vaya ahora desnuda por las iglesias por donde viviendo iba profanamente vestida, los zapatos que ves son de oro, en premio de que en vida di unos zapatos de limosna. Los dos lobos que me siguen y persiguen son dos confesores que tuve, los cuales pasaron de pastores a lobos, pues por temporizar con mi gusto no me reprendían este exceso, y así ruega por mí a Dios para que me alivie de tanto como padezco. No es menos formidable el cadalso en que suele el Señor ajusticiar algunas almas, dándolas el purgatorio dentro del mismo cadáver del cuerpo que tuvieron en vida, como se lo dijo el alma de un caballero que se apareció a la madre Sor Francisca, el cual, después de haberla dicho las graves penas que padecía por haber defendido pleitos injustos con su hermana, por haber sido muy interesada, y no haber sabido desapropiarse viviendo de lo que poseía con escrúpulo, y después de haberla dicho lo mucho que le importó para salvarse haber entrado en la tercera orden de San Francisco, y otras obras buenas, le dio cuenta cómo había tenido el purgatorio en diferentes partes, y que entonces le tema en su misma sepultura dentro de su mismo cadáver. Que es la suma hediondez y suciedad que puede padecerse. Bien podría éste salir diciendo de quien con sus oraciones lo sacase lo que David. Es de advertir sobre lo dicho, que aunque las almas salgan del purgatorio a este mundo, no por eso dejan, en este ínterin de penar como en él,
porque llevan y traen consigo todo el recado de padecer, como tampoco de gozar de Dios los bienaventurados, mientras se aparecen aquí, a la manera, dice Santo Tomás, que el Papa siempre lo es, y goza de la dignidad, aunque deje de estar sentado en la silla pontificia. También es de advertir, que todas las diferencias del purgatorio que se han vertido son medios extraordinarios de la providencia para el logro de algún singular e importante fin. Porque según los teólogos y padres, el purgatorio es un puesto material que destinó Dios para purificar las almas, situado en el centro de la tierra, pared en medio del infierno, a manera según San Vicente Ferrer, de un enormemente capaz horno. Prueba la comparación diciendo, que así como en el horno se echan los panes, no para que se quemen y resuelvan en carbón, sino para que se cuezan y sazonen, y cuando lo están, pasan del fuego a la mesa del rey, así hecha, no para que eternamente se quemen y reduzcan a carbón, sino para que se cuezan y sazonen, Oseas, y cuando lo estén, pasen del incendio a la honrosa mesa del príncipe de las eternidades Cristo. No hace poco terrible a la morada del purgatorio tener tan abominable cercanía como es la del infierno. Antiguamente se advertía en el cartel de la casa que se alquilaba que tenía buenos vecinos, señal de lo que esta circunstancia hace subir o bajar el precio a precio de una habitación. Luego ha de ser la peor la del purgatorio, por confinar con el barrio peor que hay, y los peores vecinos que puede haber. Se queja San Pablo, que padece de un ángel de Satanás, que lo está continuamente abofeteando. Como no señala el apóstol lo significado, lo discurren los intérpretes. Unos dicen que este ángel de Satanás era un dolor continuo de cabeza, otros de estómago, otros lo aplican a otros males, de modo que apenas hay enfermedad fuerte que no tenga autor que la signifique en este demonio. Pero San Crisóstomo con novedad dice que era un vecino herrero que mortificaba mucho a San Pablo. Por vecino le mortificaría con el acecho, y por herrero con el ruido. Pues si este mal tiene el apóstol por tan grande, que le da el tratamiento de demonio, y deja lugar para que por él se entiendan todos los males, y en fin, dice que es la mayor bofetada que se le podía dar que será tener, no un vecino molesto, sino tantos como son los condenados. ¿Qué será tener? No un demonio metafórico como el de San Pablo, sino tantos como todos los demonios que verdaderamente hay. Si aquel, por ser un herrero, lo mortificaba tanto con el ruido, que no acongojara a las almas aquella confusa condenadedería de los infiernos. Este será el mal de los males, y una de las mayores bofetadas que les dará la mano del Señor. No obstante que esto es tanto, es lo menos, como es lo menos también sumirse en el purgatorio aquellos hediondos torrentes de la inmundicia que desagua el abismo. Lo menos es oír aquel horroroso crujir de dientes, y universal alarido de los demonios. Lo menos es contagiarse de aquellas espesas nubes de malignos vapores que exhalará tan corrompido lago. Lo menos es sentir aquellos ayes tan profundos y amargos como irremediables. Lo menos escuchar el eco de los desapiadados azotes, ver la ira de los demonios que los descargan, y la impaciencia de los reos que los reciben. Todo esto es lo menos. Lo más intolerable es, pero ¿cómo haré?, que me tiembla la mano al escribirlo, se atemoriza la idea solo de figurarlo, y en fin, ni voces ni fuerzas tengo para exprimirlo. Pero nada horroriza más que su desnuda relación. Lo más intolerable es, que las santas almas del purgatorio alcanzan a oír las blasfemias e injurias que contra Dios están afrentosamente lanzando los condenados. Es posible, Señor, que una alma que os ama más que a sí misma, que tan perspicazmente conoce vuestras inefables perfecciones, ha de oír baldones tan infames contra vos, ha de oír las bajezas enormes que aquella ruin canalla ha de escupir a vuestra inocencia suma y a vuestra infinita bondad. ¿Cómo ha de haber valor para escuchar que aquel ruin tumulto, voz en grito, esté siempre renegando de vos, de vuestra Madre Santísima, y de vuestra sacrosanta ley, sin poder atajar tan desenfrenado vulgo? ¿A qué poco concepto podemos hacer del tamaño de esta pena ahora, porque os conocemos y amamos poco? Pero aun a pesar de mi tibieza y descomedimiento, alcanzo que esta será la espina más cruel que atravesará a las almas, y así os pido, crucificado amante,
y dulce dueño mío, que descarguéis sobre mí entonces y ahora todo el golpe de todos los demás tormentos, y que añada vuestra omnipotencia los que reserva el inmenso seno de la posibilidad, como me exima de éste. Padezca yo el infierno sin culpa antes que padezca el oír que en el infierno os maldicen, injurian y blasfeman. Gritos de las almas a sus herederos. Jesús. ¡Ay Jesús! ¿Qué lugar es este en que me hallo? ¿Dónde me habéis traído, santo Dios? ¿Qué hondura, qué caverna es esta? ¡Ay de mí! Donde no veo sino lobregueces, donde no oigo sino gemidos, donde no huelo sino ascos, donde no toco sino víboras, donde no siento sino golpes, donde no piso sino sierpes, y desde donde escucho maldiciones que contra mi amantísimo Dios están bramando los condenados y demonios, donde todo es un humo que no se deshace, un fuego que no luce, y en fin, donde todo es un suspirar siempre, y un respirar nunca. ¿Quién, ay de mí, me puso en tan miserable estrecho? Pero ya lo sé, la justicia de Dios es la que en él me tiene, y la injusticia del heredero la que me detiene en él. Ah, si pudiese enmendar lo que en esa vida hice, que de otro modo estaría ahora, pero también es pena de la culpa, no haber escarmentado en ajenas experiencias. Cuando vivía en ese mundo, vi a hijos que cuidaron de cargar con las haciendas de sus padres, y descuidaron de descargar sus almas de las obligaciones que les fiaron. Si yo hice como estos padres, fue por pensar que no serías tú como esos hijos, pero bien costosamente pago esta confianza, pues desde que morí solo te has acordado de recobrar mis bienes, echándote a las espaldas el aliviar mis males. No me da Dios lugar para que salga de aquí a pedírtelo, porque no merece esta piedad la culpa de tu rebelde omisión, pero si lo quisiese Dios, y me presentase a tu vista en el espantoso estado que me veo, y te pidiese cumplieras estas obligaciones, y pagaras esas deudas, al punto lo ejecutarías. Pues es posible que no le baste a Dios mandarlo para que le obedezcas. Tu fe ha de esperar visibles apariciones que la aviven con sustos y con estruendos la despierten. ¿O crees que hay otra vida y purgatorio en ella, o no lo crees? Si no lo crees, entrégate por hereje al santo tribunal. Si lo crees, ¿cómo no pones por obra las obligaciones que te dejé en mi testamento, sabiendo que de no hacerlo dejas mi alma en un amargo purgatorio? Creer esto, y no ejecutarlo, abandonando tu salvación y mi socorro, no parece que es operación de un cristiano, sino de un luterano, que niega el purgatorio. No parece que es proceder de hombre, sino de demonio, pues según San Agustín, creen como los demonios los que no obran según lo que creen. Manos pues a la obra, hijo mío, que no te lo pido yo tanto por conveniencia de mi alma, como por la de la tuya, más vas a perder tú en no pagar mis deudas, y cumplir mis obligaciones, que yo. Tú vas a perder a Dios por una eternidad sin fin, yo a dejar de verlo por limitado tiempo. Haz pues aquí punto, y para, no prosigas en leer más hasta ofrecer a Dios ahora mismo tratar desde hoy de cumplir los cargos que dejé en mi testamento, de hacer esas restituciones, de fundar esas obras pías, de satisfacer esas deudas, de que me celebren esas misas, y todo lo demás que sabes. Mira que el Dios que te amenaza es más riguroso de lo que imaginas, imagina que es un juicio muy de veras el que te aguarda, y teme que si después de haber leído este consejo, que le lo envía a Dios por auxilio, lo que ha dispuesto que se escribiese aquí, y lo leyeses tú, para justificarte, y poderte reconvenir con él, si después de esto no te mueves a la ejecución, te llamará a su tribunal antes que lo hayas hecho, y una vengativa eternidad será tomando satisfacción de lo que no das ahora pudiendo, y debiendo darla, y en fin, para que empieces, y concluyas una obra tan agradable a Dios, tan importante a ti y tan beneficiosa a mí. Reza a Nuestra Señora una salve con un Padre Nuestro y una Ave María.